Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Katherine Germán. El día de hoy quería hablarles de una entrevista que tuvo la actriz Cynthia Clitbo con su gran amigo Gustavo Adolfo Infante, el enano, y en el que criticó a la actriz Laura Zapata. Les voy a hablar un poco más en detalle de qué fue la entrevista donde Cynthia Clitbo se declaró que ella era una bella luciérnaga, mientras que Laura Zapata no era más que un sapo, parecía un sapo con toda su malicia, con toda su maldad, que no se soportaba ella misma y que es el show que ella grabó con Laura Zapata, que se llama Secreto de Villanas en Canela TV, que no le fue bien con esta mujer porque porque Laura Zapata, según dice Cynthia Clitbo, es muy amargada. Yo he estado observando el show, los capítulos que ellos han eh, básicamente presentado, y quería hablarles un poquito de la situación de estas dos mujeres. Un momentico. Entonces, vamos a empezar que, un momentico aquí, déjenme un momento. Ok, ya vengo. Ok, esto se lo voy a hacer para narrarle de dónde viene el momento, la historia y el conflicto entre ambas, ¿no? Ustedes saben que Laura Zapata y Cynthia Clitbo han grabado este show que se llama Secreto de Villanas, que están pasando en Canela TV. No he visto el último capítulo o el más reciente, pero ellas han tenido a lo largo del show diferentes discusiones. Y vamos a hablar un poquito del contexto de esas discusiones. El primero es que ustedes saben que Laura Zapata, para los que no tienen ese concepto, fue una mujer la cual a los 3 años de edad, cuando su mamá se casó con el papá de Thalía, con el que tuvo las otras 4 hijas, la madre de Laura Zapata, siendo su hija primogénita, a los 3 años de edad, se la da a la abuela, porque el esposo en ese momento, o el papá de Thalía, no quería que Laura Zapata estuviera ahí, una niña de 3 años. Evidentemente no estoy diciendo que esto es una excusa, pero ¿cómo se sentirían ustedes si a los 3, si ustedes siendo hijos de la misma madre, su madre decide dárselo sí, bendito Dios fue la abuela, pero de todas maneras, eso va a crear un conflicto desde tu infancia, donde siempre, de alguna manera u otra, vas a sentir que a ti te rechazaron. Esa es mi opinión. Eh, que como digo, siempre se respeta que ustedes tengan un criterio propio, pero si a mí me hubiera pasado algo similar, evidentemente sí creo que me hubiera afectado. Desde que Laura Zapata, quizás, pienso yo, porque muchos seres humanos hemos pasado diferentes conflictos y traumas, ¿no? Y hay un momento en la vida en que tú tienes que superar el trauma, en que tú tienes que evolucionar por encima y elevarte por encima del trauma. Tú no puedes permitir que tus traumas definan tu personalidad. Pero evidentemente cuando uno conoce la historia de Laura Zapata, entiende un poquito más por qué Laura Zapata es tan alejada de las hermanas, porque al inicio, porque en realidad ella no se crió con las demás. Ella fue una hija rechazada y eso va a crear un conflicto en en la mayoría de los seres humanos que pasen por ese tipo de eventos. Bueno, el hecho es que durante la grabación de Secreto de Villanas, Cynthia Clitbo y Laura Zapata han tenido diferentes encontronazos. El primero se suscitó porque en cierto momento Laura Zapata se postuló a la ANDA, que es básicamente la Asociación Nacional de Actores Mexicanos. Y cuando ella le pidió
a Cynthia Clitbo que la apoyara, Cynthia Clitbo le dijo que no, que ella iba a apoyar a Julio Ochoa, que era el director de Landa, a que se religiera. En ese momento, Laura Zapata pensó que era de el no haberla apoyado a ella como mujer, sintió que no era algo justo, lo que es relativo, porque uno apoya el ser humano por la persona que es, no porque sea hombre o sea mujer. Vamos a empezar con ese momento. Pero después que pasó el tiempo, dice Laura Zapata que Cynthia Clitbo empezó a comentarle que ella había sido acosada sexualmente por Julio Ochoa, que en cierto momento Julio Ochoa la empezó a ella a hostigar, a perseguir, y que no sé cómo llegó la historia, donde en un momento Julio Ochoa la acosó en tal forma que ella le sintió que Julio Ochoa le puso el pene en el hombro. O sea, no sé cómo, pero eso fue lo que ella dijo. Lo que dice Laura Zapata, que no hace sentido, porque como un hombre te puede poner el pene en el hombro, ¿no? O que estaba esta mujer, o sea, estaba agachada, él estaba o sea, no tiene sentido. O él estaba en una silla y se elevó y se sacó el pene. O sea, Laura Zapata decía que la historia no tenía ningún tipo de sentido. Ya después, esa fue la primera discusión. La segunda discusión que se suscitó se dio por el enano Gustavo Adolfo Infante, al que ella le dio la entrevista recientemente. Gustavo Adolfo Infante lo que llegó a comentar era que Laura Zapata había usado a su abuelita, Eva Mange, para manipular o para obtener dinero de sus hermanas cuando la abuelita estuvo enferma y cuando estuvo ingresada en un nursing home, lo que le llaman un nursing home, un lugar para ancianos, ¿no? Entonces, Laura Zapata tiene otra historia. Ella dice que en ese momento, con el COVID, ella haciendo actuación y que era el momento de la pandemia, era muy riesgoso para su abuelita que ellas estuvieran en contacto si Laura Zapata tenía que salir para trabajar y después tenía contacto con la abuela y que por lo tanto ese fue el tiempo donde la abuela estuvo en el nursing, en el nursery home. Otro tema que habla Laura Zapata es que cuando falleció la madre de ella, la madre biológica, porque quien la crió fue la abuelita, había una parte de la herencia o parte del dinero que su abuelita le había dejado a la mamá de Talía para que básicamente le manejara ese dinero. Cuando la madre de Talía y de las otras cuatro, que también es la mamá biológica de Laura Zapata, falleció, había una parte de ese dinero que le correspondía a la abuela. Cuando Laura Zapata dijo, bueno, ya que esa parte le corresponde a mi abuela, páseme esa parte que le corresponde porque era algo costoso, a lo que las otras básicamente se negaron y la única que depositó después una parte fue Talía. No sé qué versión será la real o la falsa, eso es lo que dice Laura Zapata. Ya a partir de ahí, cuando Laura Zapata empieza a decir en Secreto de Villanas que Gustavo Adolfo Infante no es, dice que es un enano molcajete, descuellado, que no es más que un ridículo, que es un hombre que habla mucho disparate. Eh, Aparentemente la Clitbo, que tiene una amistad con Gustavo Adolfo Infante, dijo que ella en eso no se iba a involucrar, porque ese no era su problema, que ella no se iba a tomar discusiones que no le pertenecían a ella en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Que como ustedes saben, que a veces lo que una persona te hace, tú se lo devuelves de otra manera. Hay otro momento en la grabación del Secreto de Villanas donde Cynthia Clitbo empieza a revelar que ella, su hija Elisa, el padre de ella, no ha querido responsabilizarse de su hija nunca en la vida y que por lo tanto eso ha sido
eso ha llevado mucha terapia, que ella ha tenido que llevar a su hija todo el tiempo a terapia por ese rechazo del padre, ¿no? Cuando hay un reportero al que no menciono el nombre, o sea, no puso en detalles el nombre de ese reportero, que se aparecía en cualquier lugar que ellas estuvieran y le preguntaban, ¿y qué? ¿Ya está hablando con el padre? Y que eso hacía a Cynthia Clitbo sentirse horrible y fatal porque retraumatizaba a su hija. En ese momento, Laura Zapata, que para mí se lo hizo por lo que ya Cynthia Clitbo había hecho, le dijo, ah, bueno, qué bueno que el reportero le haya hecho esa pregunta, a lo que Cynthia Clitbo lo tomó como que fue algo en contra de su hija Elisa y que eso fue desconsiderado de parte de Laura Zapata. Pero al final las dos se estaban tirando de un lado hacia el otro, no era de un solo lado, no era unilateral. Ya después de eso, eh, ella le dio la entrevista, la Clitbo, a Gustavo Adolfo Infante. Algo que quiero hablar durante el show, hablando de la hija de Cynthia Clitbo, que tiene ya 17 años y que se llama Elisa, es que la hija de Cynthia Clitbo en un momento, si ven, ella hace videos en TikTok, ¿no? Y en ese video, eso fue en el año 2022, se quejó de su mamá. Ahora, yo no estoy diciendo que ella se queje de su mamá, quiere decir que su mamá sea una mala madre, porque a veces los adolescentes pueden tener un momento en que se irriten con uno y hagan un video y digan algo y no es necesariamente que hay una mala relación de madre a hija, ¿no? Pero en ese momento dijo que ella estaba celebrando, que había obtenido 55,000 seguidores en TikTok, le dijo a la Clitbo, ay mami, mira, qué bueno, tengo 55,000 seguidores, ¿cómo tú te sientes en relación a eso? Y fue cuando Cynthia Clitbo le dijo, ay, gran cosa, a ti quien te tiene que seguir es un par de viejos pervertidos y cochinos y unos sin ningún tipo de, como de educación, porque ¿quién te puede seguir a ti? Y que ella se sintió sumamente triste. Después, ustedes saben que Cynthia Clitbo es muy amiga ay, se me olvidó el nombre, de Ali Mujica, que también está en el show de Secreto de Villanas. Y algo que se nota durante las conversaciones es que Cynthia Clitbo, ustedes saben, siendo esta muchacha hija única, como que trata de atar las riendas de esta muchacha. Eso es lo que da la apariencia, porque Lee Mujica decía, es que a veces tu hija te tiene temor y te tiene miedo y cuando tú le hablas, lo que Cynthia Clitbo puso una expresión que se ve que estaba molesta, a veces yo siento que ella no te tiene confianza de hablarte porque tú eres demasiado dura con tu hija. Y dice, no es que la estoy tratando de proteger, es que yo no quiero que ella esté teniendo relaciones sexuales en el momento, lo que me parece un poco, eh, está bien que se proteja a los hijos, pero al final, ya después que tus hijos van creciendo y van hacia la etapa de la adultez, uno no puede dirigir la vida sexual de un hijo, porque al final es la vida sexual de tu hijo, no la tuya, ¿comprendes? Y tampoco es que tú puedes dirigirle qué hace, qué camino toma, con quién está, con quién no está. Me parece mucho que ella sí es muy, o sea, es la apariencia que me da. No sé porque no le he visto en la relación directa con la hija, pero por lo que se comentó, más lo que ella habló y más lo que la hija dijo en ese momento, sí se ve que es una madre a veces muy controladora. Quizás porque la familia solamente están formadas por ella y su hija. Y eso a veces sucede en esas relaciones donde es solamente un padre, una madre y los hijos, donde a veces se crea un poco una relación muy, puede llegar al momento de atosigar al hijo. ¿Me comprenden? Ya después, cuando Laura Zapata fue a la entrevista con el enano, con Gustavo Adolfo Infante, empezó a comentar cosas, Cynthia Clitbo, que a mí, en contra de Laura Zapata, no me parecieron las más apropiadas. Otro de los detalles que se dio, porque en un momento Cynthia Clitbo sí habló de que ella tuvo un problema de alcoholismo, que hace ya años no bebe por lo mismo, pero que sí tuvo un problema de alcoholismo
supuestamente en el pasado, ¿no? Cuando va a la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, dice ella que ella es una luciérnaga de luz y que Laura Zapata no es más que un sapo maligno, malévolo, que Laura Zapata no ha hecho novelas en la televisión desde hace años. Le pregunta a Gustavo Adolfo Infante, el que tiene el descaro de decir que hace 25 años Laura Zapata no hace novelas, cuando eso es mentira. La última novela que Laura Zapata hizo, la hizo en el 2014, se llamaba La Gata y era con Maite Perroni. De 9 a 25 años la diferencia es enorme. También estaban diciendo que por qué hacía reality shows, cuando también es algo a poco discutir, porque sabemos que el día de hoy los reality shows han tenido una preponderancia donde muchos famosos lo están haciendo, no exclusivamente Laura Zapata. Además que Laura Zapata, según Cynthia Clitbo, no es una actriz de renombre, si lo es, para mí sí. Yo conozco a Laura Zapata desde hace muchísimo tiempo. Es una actriz que ha hecho teatro, que ha hecho novelas, que es conocida. Entonces tampoco tú puedes rebajar la carrera de otro ser humano, me parece a mí. Pero algo que me molestó que dijo la Clipo fue cuando dijo que Laura Zapata ni su madre la quería. Creo que ya hay un momento donde las críticas rebasan el nivel de la parte ética y moral. Porque si tú vas a la historia de Laura Zapata a los 3 años de edad, su mamá se la da a la abuela. ¿Por qué? Porque su marido en el momento no quería tenerla ahí, cuando era su hija primogénita, su primera hija. O sea, en ese momento la madre de Talía fue más mujer que madre, lo que a mí me parece imperdonable. Ahora, desde que Laura Zapata sí a veces irradia como mucho veneno, sí lo hace, quizás porque no ha manejado ese conflicto que tuvo desde la infancia de forma apropiada, pero definitivamente cuando eso sucede, tú no vas a tratar a esas hermanas como si te hubieras criado con ellas. Eso es algo que le pasaría a la mayoría de los seres humanos, incluyéndome yo misma. Ya después que se habló de ese detalle, también me pareció tonto que Cynthia Clitbo dijera eso de Laura Zapata, porque su hija está pasando por un conflicto similar, donde el papá no la reconoce, donde el papá no tiene contacto con la hija, y tú estás echándole leña sobre la misma cosa a Laura Zapata. También eso me pareció totalmente inapropiado. Y del enano, también me pareció tonto y me pareció poco profesional el decir, hace 25 años que la señora no hace. Eso no es verdad tampoco. Entonces, y lo último que quería hablar y que me pareció muy llamativo es porque Cynthia Clitbo, sabiendo que ya tuvieron un conflicto por el enano, va y le da la entrevista al enano. Eso se ve como un favoritismo y como un amiguismo para hablar de otra persona mal. Si le hubiera dado la entrevista a otra persona, un poquito, pasa un poco, no es que hubiera estado bien, especialmente con lo que dijo de que ni su mamá la quiso, pero para mí tomar algo de amiguismo para criticar a la otra señora no me pareció totalmente poco correcto. ¿Qué piensan ustedes? Pero de ahí es que viene el conflicto entre Laura Zapata y Cynthia Clitbo. El otro que se metió en este conflicto porque siempre está buscando dónde sonar fue Alfredo Adame, que empezó a comentar acerca del suceso del pene mayúsculo y diciendo que la Cynthia Clitbo, él la llegó a conocer, que Cynthia Clitbo es una mujer que siempre se está quejando de que ella no recibe amor y no recibe afecto, y que cuando Ochoa le puso el miembro o el pene en el hombro, eso era una señal de afecto. Siempre está saliendo con un disparate aquel. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué ustedes piensan de esta discusión? Como yo digo, Laura Zapata, sí, es verdad que a veces tiene mucho veneno, tiene que entender que, bueno, ya el conflicto, pero también hay que comprender que cada vez que Laura Zapata está haciendo algo, siempre le pregunta por las hermanas, siempre. Y que
a veces es difícil porque, por ejemplo, si yo hubiera tenido una relación así de conflictiva, yo no soy famosa. Por lo tanto, nadie me va a estar preguntando constantemente eso. Pero hay preguntas que para ciertas personas y ciertas celebridades siempre se repiten. Y ella está dando la respuesta que es, no tengo una relación con mis hermanas, que realmente tampoco me crié con ellas. Creo que al final la gran culpable de esa dinámica tan distorsionada es lo que era la mamá de Thalía, totalmente, porque hizo algo que terminó afectando. Es importante como madre, como padre, que uno tenga conciencia cuando uno haga cosas en la vida que pueden tener consecuencias tan y tan profundas, donde prácticamente terminas dañando a hijos y al entorno familiar porque de alguna forma esa relación fue disfuncional desde el inicio, desde que ella se la dejó a la señora Eva Mange, a Laura Zapata, es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Por favor, si quieren, me pueden dejar su comentario. Ahí hay otros videos que si les gusta, pues pueden verlo. Si se quieren suscribir al canal, evidentemente no es obligatorio, pero siempre se aprecia. Y otro detallito que les iba a hablar, ya que tengo o sea, mi profesión es en el área médica, estaba pensando hacer unos videos, no sé si hacerlo solamente una vez a la semana a través de un tema de salud. El primer tema de salud del cual quería hacer un video era de la hipertensión. Voy a hacer estos videos, no van a ser muy largos, donde me puedan preguntar o me puedan hacer cualquier tipo de pregunta que tengan en torno a esa condición para que tengamos una discusión, aunque sea una vez a la semana, de un tema de salud, que es mi área. Espero que por favor me dejen su comentario ahí y también, por favor, si me pueden traer cualquier tema que ustedes quieren que yo le hable, que esté reciente, podemos hablar de ese tema también. Que tengan muy buen día. Bye, bye.